Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana. Hablamos de sostenibilidad en una fecha muy especial. Hoy es 22 de marzo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo Día Mundial del Agua. El objetivo: generar conciencia sobre los 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable gestionada de forma segura. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido. ¿Cómo vamos, profe? Gabriel, muy buenos días a usted y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, una cifra que lo asusta a uno de una vez y que por supuesto nos lleva a hacer conciencia en estos días que más que celebrar se conmemoran para llamar la atención. Sí, es un tema muy importante porque de eso depende toda nuestra vida. Creemos que hay mucha abundancia de agua, pero hay que ser conscientes de que aunque toda la superficie de la Tierra, el 70% es agua, solamente el 3% es agua dulce. Y de esa, pues mucha está como en los glaciares y los casquetes polares. Significa que menos del 1% del agua está disponible para todos nosotros y que esté limpia, y la estamos contaminando de una manera importante. Hay cifras muy destacadas que muestran que alrededor de 2.000 millones de personas carecen de servicios de agua potable. Okay. Más de 800 millones el agua que consumen está, digamos, contaminada, y más de 4.200 millones de personas no disponen de servicios de saneamiento. Y Colombia pues pasa por una situación muy parecida. A pesar de que nosotros somos realmente una potencia en agua. Miren ustedes que según el IDEAM, la oferta hídrica de Colombia es 6 veces el promedio mundial y 3 veces el promedio de Latinoamérica. Sí, no lo miremos, siempre quedamos en las cifras y que hablamos de problemas mundiales como cosas que pasan muy lejos. No, en este momento en Bogotá, si bien estamos a puertas de que finalice el racionamiento de agua, estamos teniendo una situación difícil con el agua en el racionamiento. La mitad de la población mundial, es decir, 4.000 millones de personas, vive con grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Estamos hablando de la mitad de la población mundial. Cerca de 500 millones de personas se enfrentan a la escasez de agua durante todo el año. Aproximadamente, también sobre la mitad, 4.200 millones de personas carecen de saneamiento básico. Y la cifra de la que hablábamos, 2.200 millones de personas no tienen agua potable segura. 700 millones podrían verse desplazadas. 250 millones solo en el África de estos 700 millones debido a la escasez del agua, y estamos hablando para el 2030. No es una meta, sino es una amenaza para el 2030. Gabriel, en Colombia, un tercio de la población, que son más o menos 13 millones de personas, no tienen agua apta para el consumo, pero somos el país que más agua consume per cápita en todo el mundo. Consumimos casi 2 millones de litros al año. Eso es como el 0.02, o en los países más pobres consumen el 0.02% de esa agua que nosotros consumimos. Bueno, pues repito, estamos en racionamiento, no es un problema como para mirar para otro lado, sino mirarnos el ombligo. Hoy Día Mundial del Agua, de esto se trata Caracol Sostenible, el ODS número 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. El ODS número 6 dice garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Sara Ferrer es representante residente del PNUD en Colombia. Sara, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué significa para nosotros un Día Mundial del Agua, este 22 de marzo y que se viene celebrando desde 1993? Es la voluntad, este día es muy especial, es la voluntad de crear conciencia y que el agua, pues sí cae de la lluvia pero no, y del cielo, pero no realmente la tenemos que tomar por sentada. Entonces, lo que busca este día es realmente valorar ese bien preciado, ese bien público que significa tanto para tantos pueblos y las economías. Sara, si hay tanta agua en el mundo, ¿por qué entonces tenemos que celebrar un día, concientizarnos al respecto? Porque pareciera que abundara, como tú dices, hay por todos lados y llueve y demás.
Sí, de hecho, de agua hay mucho en el mundo, pero de agua potable, agua que se pueda utilizar para el consumo humano, realmente la estamos sobreexplotando. Entonces, de esa agua, de la abundancia, digamos, hay escasez. De hecho, 1 de 4 personas al mundo no tiene acceso a agua potable. 800 millones de personas en el mundo viven en condición crítica de acceso al agua. Entonces, el agua, si bien ha sido un bien que está disponible en todo el mundo y de hecho la cuna de las civilizaciones, de muchas civilizaciones, está en este momento estamos pasando o sobrepasando un límite planetario que es la sobreexplotación de este recurso, tanto en el suelo como en el subsuelo, en los dos. Entonces, por eso es un llamado a que entendamos el por qué hay que proteger este bien preciado para la vida. Creo que contestas en parte mi siguiente pregunta ahí, porque iba a decir, esto de saneamiento, de agua potable a los diferentes países del mundo, es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de cooperación internacional, pero bien, hay una sobreexplotación del planeta. ¿El resto por dónde lo ves tú? ¿Por dónde lo miran desde el PNUD? Mira, el PNUD se interesa en esta discusión y en este llamado es porque el agua es motor de desarrollo humano, es motor de la actividad económica, es esencial para las actividades de agricultura, para la generación de energía. Para muchas culturas, la agua es esencial. Entonces, para nosotros, el agua no viene del tubo, nos llega a través del tubo, pero el agua se conforma a través de la interacción de los ecosistemas del mundo, donde son los bosques, donde son los océanos, todo eso conforma el agua. Entonces la voluntad es levantar la discusión, mirar cómo interactúan esos sistemas que están en relación y los estamos sobreexplotando y cómo las decisiones que tomamos hoy afectan el día de mañana. Entonces, para nosotros no es una discusión de agua y saneamiento, sino cómo el agua es motor de desarrollo, justicia social y vida para las generaciones futuras. Sara, y teniendo en cuenta eso, ¿qué está haciendo las Naciones Unidas o el PNUD en particular para tratar de resolver esas situaciones tan precarias que acabas de mencionar? O sea, primero, lo que acabamos de lanzar una campaña que se llama Agua al Límite, donde realmente lo que ponemos en conversación con periodistas, con medios de un lado, con expertos de otro y con hacedores de política pública es ver el agua no como solo un recurso hídrico, sino como un elemento fundamental de la vida. Entonces, ver este elemento, el agua, como parte integral de las perspectivas de desarrollo en los países es lo que nosotros nos mueve, ¿no? Y cómo crear conciencia, por ejemplo, en los ciudadanos de Bogotá. Mira, siempre de las crisis hay oportunidades. Qué buena oportunidad es educar toda una ciudad vistas al racionamiento para que realmente tomen conciencia. El agua no viene de Chinganza, el agua viene de ese gran bosque que es la Amazonía, de la Orinoquía, que a través de los ecosistemas se forman esos ríos voladores y llegan a Chinganza. Entonces la relación de este país, de esta ciudad, con la Amazonía, la Orinoquía, es muy estrecha, pero esto no se vivía o no se veía desde que ahora el padecimiento del racionamiento realmente nos pone a pensar por qué nos está pasando esto. ¿Cómo ven ustedes a Colombia, la situación del agua en Colombia y esa sobreexplotación? ¿Cómo la estamos gestionando nosotros? Bueno, la verdad es que hay una falsa seguridad de ver el agua con mucha abundancia porque realmente Colombia es un país muy rico en agua, pero también hay mucha escasez. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente Colombia es el 6º país del mundo con más agua. El tema es que esa agua cuando nos llega a las personas que viven en Colombia no llega igual de la misma manera. Entonces tenemos asentadas 33 millones de personas, están asentadas en cuencas donde la demanda del agua supera su oferta. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo se gestiona este recurso de manera distinta, porque lo que hemos visto en el PNUD, en particular en Colombia, es que realmente las trayectorias de desarrollo humano
de estas partes del país, las trayectorias de desarrollo humano más elevadas se encuentran también donde los sistemas ecológicos están más degradados, estas cuencas, y donde hay mayor biodiversidad, hay menos desarrollo humano. Entonces la invitación es cómo se gestionan esos recursos, y parte de la respuesta es cómo integrar el manejo integral de esos bosques, de estos bosques tropicales secos, de esas cuencas, de recuperar esos caños. No solo los mata, realmente allí se guardan, el agua se recibe y se va filtrando a los acuíferos. Entonces es ver el agua no solamente como un elemento infinito, sino realmente es finito y uno lo tiene que gestionar de manera muy cuidadosa. Entonces, por supuesto, el ordenamiento territorial alrededor del agua es clave, porque si bien hoy hay agua, las previsiones para la producción es que si la frecuencia de las lluvias varía tanto, realmente para el ciclo agricultura va a ser mucho más difícil poder tener y planearse esas producciones. No me quiero pasar al tema político, ni mucho menos en este programa, pero por supuesto, en un país tan biodiverso como este, en un país que es una gran fuente hídrica en el mundo, nos quedamos cortos cuando tenemos que destinar dinero a la protección de nuestra biosfera, a la protección de esas grandes fuentes hídricas frente a lo que tenemos. ¿Cómo debería ser la cooperación internacional para lograr que países como el nuestro, países como la Amazonía, grandes cuencas hidrográficas sean protegidas? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, la cooperación internacional es clave siempre, porque el tema del agua no tiene fronteras. Entonces, cooperación con todos los países vecinos. El tema del agua es transfronterizo, como decía. Entonces, realmente hay varios niveles. Uno es los estándares internacionales de cómo se miden, cómo se reportan el tema de aguas. El otro es también conocimientos. Hay países que son mucho más eficientes que Colombia en la gestión del recurso hídrico. ¿Y gestión en qué sentido? Pues se recoge el agua de lluvias, se utiliza el agua, se trata el agua para fines varios. Entonces hay varias maneras de proteger el agua, pero sobre todo el primer paso es la inversión que hace un país. La cooperación solo ayuda a trabajar temas transfronterizos, pero también a compartir ese conocimiento. Pero es el país el primero que tiene que habilitar esa protección, esa conservación, primero valorando esos grandes ecosistemas que tienen. Pero está claro que la valoración no es suficiente, también tiene que habilitar las posibilidades de vida en esos ecosistemas. Entonces, el tema es importantísimo y siempre requiere de un equilibrio, ¿no? Porque siempre la actividad económica quiere ir más allá. Entonces, los hacedores públicos también tienen que realmente planificar cómo puede ser ese uso del territorio para tener en cuenta y proteger esos ecosistemas. Sí, Gabriel, mire lo importante que estaba mencionando Sara, de no solamente estamos hablando de políticas públicas, sino cada uno de nosotros como usuarios, pero también alineado a otro tipo de actividades. La agricultura gasta el 70% del agua fresca usada en todo el mundo, y nosotros no necesariamente lo hacemos de la mejor manera posible. Y un país tan rico como Colombia tiene que reflexionar al respecto de cómo está manejando su agua. Bien, ¿en dónde estaría la solución? O sea, la palabra, o sea, se pregunta muy fácil. Sí. O sea, la pregunta se hace muy fácil, pero es en plantas de tratamiento, es en infraestructura. No sé cuál puede ser. Por eso, y vuelvo a la reflexión que hacía antes. Esto es cuestión de dinero, por supuesto, es que lo primero es en nuestro comportamiento, nuestra huella hídrica que tenemos también todos los días, así como medimos la huella de carbono, la huella hídrica que tenemos todos los días. Pero uno diría, esto es cuestión de plantas, de infraestructura. Vuelvo si es de dinero necesariamente, Sara. No es cuestión solamente de infraestructura y no es cuestión solamente de dinero. Es cuestión de entender cómo se relacionan esos bosques, esas cuencas, esos ríos, esos acuíferos con la producción del país. Entonces es entender cómo estos ecosistemas, por qué la Orinoquía le habla a la franja andina, cómo los Andes también están relacionados con el bosque seco tropical en el Atlántico. Te interrumpo. Al entender eso, yo mismo me convierto en alguien que protege esas áreas. No necesariamente estoy colaborando con los estados a hacer una protección del área.
Sí, y lo que hay que proteger a toda costa es que Colombia, que aún todavía conserva grandes reservorios de bosques, como el bosque Amazonas, la selva Amazonas, es crítico seguir no solo cuidando el Amazonas para Colombia, sino para el mundo. Entonces la voluntad es entender lo que significa ese pulmón para la generación del recurso hídrico en Colombia y en el mundo. Bueno, pues es Sara Ferrer, representante del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, hoy en el Día Mundial del Agua. Pues interesantes reflexiones, Sara, así que bienvenida siempre a Caracol Sostenible y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Jorge Quintero es director de sostenibilidad del Colegio Rochester, es biólogo de la Universidad Javeriana con maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible y es certificado como profesional de aulas verdes por el Centro de Colegios Verdes de los Estados Unidos. Jorge, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues qué bueno poder compartir también con todos nuestros oyentes cómo funciona un colegio de una manera sostenible y esas grandes prácticas que tiene el Colegio Rochester, que acaba de tener un gran reconocimiento como Best Green School 2025. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo es este reconocimiento, este premio? Y un poco de esa filosofía del Colegio Rochester, Jorge. Bueno, esta historia nace ya hace más de 15 años. El colegio siempre ha estado interesado por estos temas, abordar estos temas de sostenibilidad y trabajarlos e implementarlos con los estudiantes. En el 2010-2011 empezamos todo un nuevo proyecto que era el traslado a una nueva sede, que es la sede actual del colegio. Ese campus se construyó pensando no solamente en los usuarios, que obviamente iban a ser los estudiantes y docentes, sino también se construyó pensando que la infraestructura no generara un impacto negativo en el entorno y también pensando mucho en el tema de la salud de las personas. Entonces el colegio se construyó con unos lineamientos basados en el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos, específicamente para lograr la certificación LEED. La certificación LEED quiere decir liderazgo energético y ambiental, en el diseño energético ambiental, y el colegio se construyó con base en eso. Nosotros obtuvimos la primera certificación en el 2014 como LEED for Schools, nivel oro. Fuimos el primer colegio en ese momento en Latinoamérica en obtener una certificación por una infraestructura sostenible. Luego en el 2019 obtuvimos en operación y mantenimiento nivel oro y en el 2022 el primer colegio en Latinoamérica en obtener esta certificación en operación y mantenimiento en nivel platino. Y el año pasado, en junio del año pasado, somos el primer colegio en todo el mundo en tener otra certificación que también la otorga el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos, que es de cero residuos del programa TRUE. Somos el primer colegio de kinder a bachillerato que obtuvo esta certificación nivel oro por las prácticas que tenemos en torno al tema de la gestión de residuos. Todo esto, más otras experiencias y actividades que hacemos con la comunidad enfocadas hacia la parte de la sostenibilidad, como por ejemplo la siembra de árboles. Nosotros hemos sembrado en el municipio de Chía, donde está ubicado el colegio, con el apoyo de la alcaldía de Chía y la Secretaría Ambiental. Hemos plantado más de 18.000 árboles en el municipio, o sea, en diferentes zonas del municipio, como parte de un programa que se llama Siembra Árboles, Siembra Vida, en donde están involucrados padres de familia, estudiantes y demás. Vea, hay un indicador que me llama mucho la atención: lograr disminuir el consumo de agua potable en más del 40%. Y la pregunta no es cómo lo hacen, sino en dónde se desperdiciaba tanta agua. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes es que 40% en una población estudiantil se me hace gigante? Es que precisamente lo que se hizo cuando se diseñó el colegio,
como te decía, hay unos lineamientos que había que cumplir para que fuera un colegio sostenible. Entonces, una de las cosas que vivimos aquí en este nuevo campus que se estaba diseñando, se estaba construyendo, en la zona donde está ubicado el colegio no había alcantarillado. Entonces, sí o sí teníamos que construir una planta de tratamiento de aguas residuales porque no era correcto, si íbamos a hacer un colegio sostenible, tener un pozo séptico. Entonces, el colegio hizo una inversión y se construyó una planta de tratamiento de nivel terciario, con el cual tratamos más del 90% de agua. Hasta ahí es importante el tema, pero lo más importante es que se pensó en la importancia o la relevancia de poder reutilizar esas aguas para diferentes procesos dentro del colegio. Por ejemplo, en los sanitarios se reutiliza esa agua y para lavado de fachadas, riego en algunas áreas del colegio, se utiliza esa agua y con eso hemos logrado una disminución de consumos. Adicional a eso, todo lo que es la parte de los baños, lo que es lavamanos, son ahorradores, funcionan con sensores. Todo eso se pensó antes de tener la planta física y se construyó pensando hacia allá. Entonces logramos tener unos ahorros de más del 40% cuando originalmente los lineamientos eran menos del 30%. Jorge, felicitaciones más que por el premio, por ese esfuerzo pues sostenido durante años, y eso me hace, digamos, pensar en que han tenido que hacer unas inversiones importantes. ¿Qué los ha motivado a hacer eso? O sea, a tener esa apuesta tan significativa por el cuidado del medio ambiente. Pues cuando se empezó, lo primero, lo más importante es pues el interés por parte de los dueños del colegio. Ellos siempre vieron la necesidad de tener un colegio que no solamente fuera sostenible, sino que fuera un campus abierto, un campus que permitiera a los estudiantes estudiarlo, aprender sobre esa infraestructura para que ellos pudieran entender o comprender qué es ser sostenible. Entonces los estudiantes estudian sobre la planta de tratamiento, los estudiantes estudian sobre los paneles fotovoltaicos que contiene el colegio. De hecho, sí, puedo estar equivocado, pero hace 12, 13 años cuando empezamos operaciones, creo que éramos el primer colegio en toda la sabana de Bogotá que tenía una generación fotovoltaica de energía eléctrica. Hoy en día nosotros estamos produciendo 120 kilowatts de energía eléctrica que en parte suple el consumo de energía del colegio y nos ha permitido unas eficiencias, eso más otras estrategias, una eficiencia energética de más de 70%, 72%. Todo eso no solamente redunda en la importancia de que los estudiantes aprendan sobre sostenibilidad, que es lo más importante, sino que también significa unos ahorros significativos para el colegio en temas de consumo de energía y agua y otros recursos. Bien, pues creo que es un gran ejemplo lo que nos plantea el Colegio Rochester en la ciudad de Bogotá con Jorge Quintero, su director de sostenibilidad. La pregunta final, ¿cómo ve usted al resto de la comunidad educativa, y me refiero desde los colegios, a montarse en esta gran ruta de la sostenibilidad? ¿Cómo la siente usted? Hoy en día hay muchos colegios, no solamente en Bogotá, sino en el país, que le están apuntando fuertemente a esto. Le están apuntando y es gratificante ver que los colegios ya se están dando cuenta en que no solamente es importante abordar estos temas en clase, sino que hay que modelar desde la infraestructura, desde las prácticas, de construir una cultura sostenible. Se están dando cuenta de la importancia de ir hacia allá. No es un secreto para nadie ver lo que está pasando en el planeta y todos los cambios que se están presentando en nuestro entorno, el cambio climático, todo esto que se está viviendo hoy en día, las generaciones futuras la van a sufrir. Entonces, si desde los colegios ya se están empezando a dar cuenta que esto hay que abordarlo, hay que trabajarlo en clase, y desarrollar proyectos con los estudiantes y que se involucren y participen en esto, creo que esto va a aportar a que podamos mitigar de alguna manera en el futuro todos estos impactos que estamos generando en nuestro entorno.
Bien, pues quedamos de verdad que maravillados con lo que hacen en el Colegio Rochester. Felicitaciones por este reconocimiento, pero hoy en nuestro programa del agua pues nos llamó la atención esa cifra que se me hace increíble de ahorrar en un 40% el consumo de agua y cómo lo han logrado gracias a esta explicación. Nada, pues un saludo a todos los alumnos del Rochester y gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana en Caracol Sostenible. Muchísimas gracias por la invitación y les agradezco que nos hayan tenido en cuenta. Un abrazo, gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Hoy el agua y la sostenibilidad es el tema de nuestro programa. Optimal Water Management. Eduardo Rojas es el gerente general. Vamos a hablar de qué se trata esta iniciativa. Eduardo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, pues el cuidado del medio ambiente, la relación del agua con la sostenibilidad, ¿en dónde la encontramos en este Optimal Water Management? ¿A qué se dedican ustedes? Hombre, la empresa nuestra es una empresa orgullosamente colombiana en proceso de patente del desarrollo que hemos podido sacar adelante y que ya tiene en el mercado un tiempo, con más de 100 y pico de plantas por todo el país y digamos que haciendo un aporte adicional a lo que tradicionalmente se espera de los sistemas de tratamiento de agua, tanto para potabilización como para las aguas residuales, que hasta ahora se han basado simplemente en el paradigma de recuperar o tratar el agua para cumplir con las normas de vertimiento, ¿no? Como para botar el agua a una fuente superficial, a una quebrada o lo que sea. Nosotros salimos con un desarrollo que permite recuperar el agua a un nivel tal que los usuarios se antojen de lo que sí tiene sentido en la vida, tanto desde el punto de vista financiero como ambiental, y es el reuso de las aguas residuales. La complejidad para haber hecho esto antes digamos que se encontraba en que los sistemas que hoy se conocen en el estado de la técnica, los procesos biológicos tradicionales, convencionales de las famosas bacterias, pues difícilmente lograban una calidad en el agua tratada para cumplir con las normas de botarla, de ir al vertimiento. Entonces, pues ni hablar de reuso. Hoy en día nosotros estamos levantando la bandera ya desde hace un tiempo de que pensemos en cambiar ese paradigma, ¿sí? La sostenibilidad tiene que ver con que entre más pasa el tiempo, nos damos cuenta que el agua está empezando a dejar de ser un recurso natural renovable. Es posible que agotemos el agua en este planeta. Y lo estamos viendo lo que ocurre con el calentamiento, con todo esto y con estos veranos. Todavía estamos esperando el fenómeno de la niña que nos dijo el IDEAM que iba a empezar en marzo del año pasado, si recuerdan. Entonces, no puede ser que continuemos con un paradigma que dice que el uso eficiente del recurso hídrico tiene que ser la implementación de sistemas para aprovechar el agua lluvia. ¿Y si no llueve? Lo que nosotros sostenemos es, por ejemplo, que las aguas, una fuente inagotable de agua son las aguas residuales. Es así, no importa, Gabriel, si usted está en verano, en invierno, en lo que quiera, de todas maneras a diario se baña, se ducha, va al baño, cocina, etcétera. O sea, esa es una fuente inagotable de agua y lo que tenemos es que tratarla bien porque tenemos un sinfín de actividades que se hacen con agua potable que no tienen sentido. El uso eficiente del recurso hídrico es plantearnos la posibilidad de reutilizar las aguas residuales tratadas, por supuesto, así como todas las otras campañas que ya conocemos y que son tradicionales, como utilizar pues de forma eficiente el agua potable y con medidores y dejar el agua, las llaves cerradas cuando uno se afeita o se lava los dientes, recoger el agua cuando se baña para los sanitarios y demás. Pero digamos que eso se vuelve un poco como del libre albedrío o la conciencia de cada uno, mientras que si se masifica como estrategia institucional, como punta de lanza de la estrategia del uso eficiente del recurso hídrico en Colombia, la implementación de aguas residuales, no tiene sentido que cuando usted vaya a hacer chichi, descargue un sanitario en donde se van a ir 4 o 6 litros de agua potable con su chichi. Eso no tiene sentido. Eduardo, ¿sí? Eduardo, y digamos es muy llamativo para todos nosotros pues esa capacidad técnica para poder que el agua nuevamente puede estar totalmente potable, pero eso llega a ser muy costoso. ¿Es accesible para personas en sus casas o tiene que tener una compañía grande y necesitar mucha agua para eso?
No, Gustavo, no es muy costoso. Ese es justamente el paradigma que rompimos. Nosotros, el cuento es un poco largo, pero en resumidas, nosotros nos enmarcamos, digamos, desde el punto de vista técnico, como una tecnología que se encuentra en el lado del Reglamento de Saneamiento Básico Nacional como proceso físico-químico. Y tradicionalmente ese tipo de procesos eran muy costosos de operación, o sea, se hacían inviables a pesar de que entregaban una muy buena agua, se hacían inviables por los costos de operación. Ese fue el paradigma que nosotros rompimos. Desarrollamos un sistema que se enmarca dentro de esos procesos físico-químicos que puede estar muy por debajo de los procesos tradicionales, convencionales de tratamiento. Y eso implica que si se decide institucionalmente, o sea, ¿qué significa eso? Que lo empiecen a promover quienes deberían estarlo haciendo, que son las autoridades ambientales, ¿sí? Las CAR, el ministerio, el viceministerio del agua en el Ministerio de Vivienda. Si todos le apuntamos a que esa sea la estrategia, y ya lo estamos haciendo. Yo les quiero decir, esta empresa es una iniciativa, como les digo, colombiana y demás, pero nosotros ya llevamos 8 años y medio, casi 9 en el mercado, 100 y pico de plantas por todo el país, todas ellas generando unas aguas en calidad de... Me encantaría de reforzar tu concepto de que fuera potable. No es potable, no porque no lo podamos hacer, técnicamente es perfectamente viable y no tiene nada de nuevo. En Europa ya no hay agua. ¿Ustedes de dónde creen que...? O sea, en Alemania se recircula el agua y la tratan y se la vuelven y se la toman. Yo no aspiro a alcanzar a ver eso en mi vida, ¿no? De que Colombia lleguemos a ese punto de reuso, de reuso superior del agua tratada, pero sí hay, como les decía, un montón de cosas. No puede ser que se laven carros con agua potable, no puede ser que se tengan que regar las zonas verdes con agua potable, no puede ser que con el agua que uno pudiera tomársela se descarguen sanitarios o se hagan aseos de fachadas. Sí, hay una gran cantidad de cosas, no necesariamente para consumo humano, en donde desperdiciamos muchísima agua de consumo humano y que podríamos hacerla con las aguas tratadas. Eduardo, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta para ti, que tiene que ver con el embotellamiento de agua. En los últimos meses ha habido, obviamente, debido a los problemas de agua en Bogotá, ciertas críticas al embotellamiento de agua. ¿Qué piensas al respecto sobre que se esté embotellando el agua? Pues hombre, Gustavo, yo pienso que el embotellamiento de agua pues ha hecho parte de la distribución del recurso hídrico para el consumidor final desde siempre. Ha habido la discusión sobre los materiales asociados al tema de embotellamiento, la distribución, eso empieza a convertirse en encarecimiento del servicio para agua potable, digamos, de lo que la gente puede adquirir, porque se cuenta con que si no logramos una calidad óptima en la prestación del servicio de agua potable, pues la gente termina comprándola, ¿no? Digamos que en Bogotá nos podemos dar el lujo de decir que el agua es más o menos consumible del tubo, pero en las ciudades de la costa, por ejemplo, ni abate, ¿no? En todos los hoteles de San Andrés dice no vaya a tomar agua de aquí porque el agua no es potable para consumo humano, ¿no? Báñese y te dejan botellitas para la lavada de los dientes incluso. Entonces yo creo que antes del embotellamiento o para prevenir problemas asociados a los monopolios logísticos que pueden representar tener que embotellar el agua, envasarla, la discusión sobre los materiales de estos recipientes para hacerlo, pues podíamos concentrarnos no en la fiebre, sino en la causa que puede ser la infección, y la infección es, tenemos que tratar el agua de mejor calidad. Si logramos que el agua que viene desde las empresas de servicios públicos fuera consumible, pues entonces digamos que ese nivel de competencia masiva haría que no estuviéramos hablando de temas de embotellamiento ni de la problemática asociada con eso. Mire, Eduardo, las autoridades ambientales que nombraba usted hace un momento, pues tristemente en un país como Colombia se quedan cortas, y hay un caso de éxito que quisiera pues que nos compartiera y de qué manera lo hace, porque gran parte de esa contaminación que tenemos en los ríos que atraviesan la ciudad de Bogotá, en el río Bogotá, tiene que ver con las curtiembres, y estas curtiembres que burlan en gran mayoría estas autoridades ambientales precisamente en esa producción y teñido de los cueros. ¿Cómo han trabajado ustedes en esta zona de Villapinzón de Chocontá? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, no sabía que estuviera tan enterado de eso. Efectivamente, capítulo 1, yo creo, de la sentencia del río tiene que ver con que nuestro río Bogotá, pues que nace en Villapinzón, pues tristemente se muere allí mismo, ¿no? Entre las curtiembres de Chocontá y de Villapinzón ocurren
pues unos vertimientos irregulares. No se ha podido normalizar eso a pesar de los esfuerzos de la doctora Nelly Yolanda Villamizar, sustanciadora de la sentencia del Río, la magistrada del Río. Ha sido una situación muy difícil porque el fallo, porque la sentencia, digamos que condenó a un montón de instancias públicas a la construcción de un sistema de tratamiento que regulara la operación de esa industria, de esas curtiembres. Pero resulta que eso es una industria privada. Entonces ahí entran un montón de conflictos en donde por qué va a tener que la CARI, Empresas Públicas de Cundinamarca y el Acueducto de Bogotá y la Gobernación y todo el mundo resolver el problema de contaminación que se tiene que hacer in-house de parte. Entonces pasado mañana los de las industrias de aceros también van a pedir que sea el gobierno el que les ponga la solución. O sea, esto es un tema de conciencia, es un tema de que se aprieten las clavijas para el cumplimiento normativo. Yo he tenido cercanía con la problemática en Villapinzón, hicimos una demostración por allá en 2016 de la potencia de nuestra tecnología para resolver ese problema. Tal vez no por el camino del fallo, porque el camino del fallo del magistrado Velilla, creo que se llamaba, era que se tenía que hacer una gran petar con un gran parque industrial en donde en su cabeza muy inocente ese señor pensaba que todos estos curtidores, que son en su mayoría campesinos y demás, iban a abandonar sus curtiembres ilegales en sus fincas para irse a comprar una bodega en un parque industrial, montar allí su curtiembre, a pagar arriendo y a pagar por el tratamiento de aguas en ese parque industrial. Y pues eso por supuesto jamás va a pasar. Nuestra tecnología es una tecnología que rompe ese paradigma también de las grandes petares, es la planta tal vez más compacta que hay en el mercado y se podrían hacer soluciones puntuales geográficamente ubicadas entre las fincas de manera que le sirvieran a cada curtidor o que por la cercanía y la topografía pudieran conectarse a ellas 1 o 2 o 3 curtidores y poder de forma modular ir resolviendo el problema, cosa que no le disgustó para nada a la magistrada. Sin embargo, se quedó en buenas intenciones. Yo conservo los resultados favorables. El juez de esa prueba fue nada menos que el laboratorio de la CAR Cundinamarca. La veeduría de las pruebas la hizo una entidad muy importante que ejerce la presidencia del Comité de Verificación de la Sentencia, que se llama Azurrío, en cabeza de su presidente, el ingeniero Pablo Carrizosa. Digamos que nosotros hicimos la tarea. A mí me invitaron a que demostrara que era capaz de tratar esas curtiembres y fuimos y lo hicimos. Eduardo, y después de eso, pues, no se pudo avanzar más. Eduardo, sí, señor. Ya digamos que está claro tu conocimiento sobre el tema del agua y sobre, digamos, el contexto que está pasando. ¿Cómo ves la situación del agua en nuestra ciudad, en Bogotá, y cómo la ves en el país? ¿Estamos en riesgo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, según tú, para tratar de resolver esta situación en la que nos vemos envueltos en este momento? Hombre, Gustavo, gracias por esa pregunta. Es un poco pretencioso de mi parte decir que tengo la solución o algo así, pero creo que puede tener que ver un poco con lo que les planteaba hace un momento. Si cambiamos el paradigma, como les decía, hoy día la estrategia de Colombia para el uso del recurso hídrico supuestamente eficiente es que en las secretarías de planeación, es que en las curadurías y todos lados le pidan adicionalmente a los desarrolladores de todos los papeles que siempre presentan un programa para el aprovechamiento del agua lluvia. Y yo pienso que no podemos basar nuestra estrategia para tener agua sobre un fenómeno natural que es cada vez más incierto, ¿sí? Yo pienso que tenemos que echar mano de las fuentes de agua en donde podemos tener, no sé si es lo más inteligente lo que quiere hacer hoy día Bogotá, por ejemplo, con el tema de exploración de aguas subterráneas, porque no hemos previsto que el sistema Chingaza se quedó pequeño, no hemos previsto que todas las fuentes de agua que alimentan Bogotá y demás, pues están secándose por todo esto que nos está pasando. Yo creo, sí, mi voto, mi camino, mi sugerencia sería que hagamos ese cambio de paradigma con respecto a la utilización de las aguas residuales tratadas. Si podemos tratar las aguas de buena manera, que como les digo no tiene nada de novedoso, en el mundo ya pasa. Vayan y cuando estén en un casino en Las Vegas, acuérdense de mí. Las Vegas está en la mitad de un desierto gigantesco que es el estado de Nevada. ¿Y ustedes de dónde creen que sacan el agua que se toman en esos super casinos? ¿No? O en Europa que no hay agua, o en Medio Oriente que no hay agua. Todo esto son aguas residuales que tratan y vuelven y las consumen. Nuestro problema serio, Gustavo, es que somos un país con una combinación muy complicada, y es que somos un rico ignorante porque somos un país del tercer mundo que no hace conciencia, mucho menos ambiental.
y somos ricos hídricamente en agua dulce. Es muy difícil convencer a una persona en la ciudad de Neiva que se tome un agua residual tratada cuando la ciudad la cruzan el río Magdalena, el río La Toma, el río Las Ceibas y el río Magdalena. Sí, con esa abundancia de agua es muy difícil generar una conciencia de la escasez del recurso, de cuidarlo y de todo eso. Sin embargo, si logramos por lo menos, no para usos superiores, pero para todos los demás usos que les planteé ahorita, que las autoridades ambientales empiecen a promover, empiecen a premiar, que las iniciativas públicas y privadas implementen soluciones donde el agua residual tratada se recupera y se reutiliza, yo estoy seguro que eso significaría un primer y gran paso hacia la conservación de las aguas, y así podríamos destinar las aguas que son para consumo humano, pues digamos, podríamos acumularlas mucho más y podríamos tener, digamos, un abastecimiento de agua mayor y más confiable que lo que tenemos ahora. ¿Sabe qué? Me plantea usted un nuevo momento y no nos metemos en política, e incluso no nos metemos a veces en mucha actualidad en un programa como este, pero esta visión que tiene Eduardo Rojas, el gerente de Optimal Water Management, me interesa. Quisiera preguntarle a usted cómo ve el caso de la saliente ministra de Ambiente, Susana Mohammad, cómo vive también este enfrentamiento muy de estos días entre gobierno nacional y alcaldías, y que puede tomar las gobernaciones frente a algo que usted nos plantea muy bien el día de hoy. No solamente es el comportamiento que debemos tener como industriales, no solamente es el comportamiento como personas, sino aquí hay un gran marco de regulación y reglamentación que hace falta en estos momentos en nuestro país. Claro, Gabriel, toda la razón, y también soy un poco más bien prudente. Sí. Porque yo soy ingeniero, pero también soy politólogo. Okay. Entonces, si me pica la lengua un poquito, se nos va todo el día aquí hablando sobre lo que está pasando en este país, pero yo, digamos que limitándome a como a la pregunta. Pero sabe que me interesa por lo que nos ha contado mirar, y más cuando me dice que además es politólogo, ¿en qué rutas ve? ¿Hacia dónde pueden estar las salidas? ¿En dónde está la concertación? Que al final es la que necesitamos para sacar esto adelante siempre. Bueno, pues la palabra es esa. Yo pienso que la palabra, lo que pasa es que esas dos palabras tristemente se han vuelto muy afines y hasta empiezan igual. La concertación y la corrupción nos tienen fregados, porque la concertación, desafortunadamente, en nuestro entorno político se basa en acuerdos de beneficios que terminan siendo bastante particulares y dejando por fuera, en la mayor parte de las ocasiones, el interés común. Yo creo que la salida de la ministra tiene, de acuerdo con lo que ella misma ha declarado, pues tiene una razón principal, y es que no comulga con lo que está pasando al interior de la conformación del nuevo gabinete, ¿no? Y la presencia del señor Benedetti y todas estas cosas. Ella siente que pues no puede estar con alguien, con todo este tema del respeto a la mujer y todas estas cosas. Me parece que es mucho más por ese lado que por un tema en donde ella haya perdido afinidad con la ideología de esta coalición de gobierno. No creo tampoco que tenga que ver con circunstancias técnicas en el ejercicio, porque además el Ministerio de Medio Ambiente está encargado como de expedir esas regulaciones. Yo creo que un otro paso que podríamos dar en lo que queda de este gobierno, pues sería que en este último ejercicio, tratando de cumplir con las ofertas y con los programas de campaña, con lo que le prometieron a este país, pues podría para variar este gobierno, pues este último esfuerzo hacerlo con gente técnica, ¿sí? No se pueden expedir regulaciones, sobre todo en temas tan delicados como el manejo y la sostenibilidad en materia de agua potable. No, ya tuvimos una persona que era filósofa al frente de la cartera de Minas y Energía, tal vez uno de los 3 cargos más técnicos de este país. Entonces, si en este caso podemos tener la posibilidad de que haya personas que nos puedan ayudar desde el punto de vista del desarrollo técnico, de que este tipo de iniciativas como la que yo les acabo de plantear puedan ser seriamente abordadas y revisadas, a la luz de los beneficios que pueden obtener, porque Gabriel, uno se puede llenar de iniciativas que al final del día las cosas tienen que terminar siendo reglamentadas, y la reglamentación pues tiene que hacer la gente técnica desde el gobierno, ¿no? Bien, pues interesantísima entrevista, y creo que estamos también rompiendo paradigmas y tratando de no hacer lo mismo, porque a veces nos quedamos llenos de iniciativas, y aquí y por momentos tenemos que ir a hablar también de cuáles son las soluciones para que esas iniciativas se puedan volver realidad, y hablemos de regulación, hablemos de reglamentación. Pues Eduardo, interesante conocer sobre todo lo que hacen, pero además cuál es la visión que tienen sobre el agua desde Optimal Water Management en Colombia. Un abrazo y gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible.
Hombre, Gabriel, Gustavo, a todos ahí en la mesa, en este programa tan interesante y que abre estas ventanas y estos espacios para que se toquen temas que pues son cruciales y que la gente quiere saber qué está pasando, quiere saber, quiere enterarse y pues que lo tengan en cuenta a uno para que él participe y para que les cuente un poquito de lo que ha aprendido, pues es invaluable. Muchas gracias por esta oportunidad y por el espacio y bueno, sigan adelante con ese programa. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Muy bien, profe, muchos absurdos, muchas reflexiones. Debe tener un Día Mundial del Agua. Como bien comenzado usted este programa, uno de los países más ricos en el agua también es uno de los más consumidores de agua. Efectivamente, Gabriel, aquí tenemos una paradoja en la abundancia, que es algo que le pasa a nuestro país. Ahora, sobre abundancia, en esto también queda claro que estamos hablando es de agua potable, porque podemos estar inundados, pero eso no necesariamente nos convierte en que tengamos saneamiento básico a través del agua potable. Como decía Sara Ferrer, es una falsa seguridad la que muchas veces tenemos, especialmente en países como el nuestro. Pero en un siglo, ya en el siglo XXI, parece contradictorio que países pues tan ricos como nosotros y nuestros vecinos en la región pues enfrentemos estos desafíos que son significativos de no poderle proporcionar agua potable a nuestra población. Esta es una paradoja que refleja, yo creo que unos problemas que son estructurales, también de gestión, pero especialmente de conciencia por parte de todos y cada uno de los ciudadanos. América Latina, para que todos sepan, es una de las regiones más ricas en recursos hídricos de todo el mundo. Brasil, Colombia y Perú está entre los 10 países más ricos en agua. El Brasil está de primero, Colombia de sexto, como también lo dijo Sara, y Perú está de octavo lugar. A pesar de esta abundancia que tenemos en la generación de agua, millones de personas en estos países carecen de acceso al agua potable. Más o menos unos 37 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 110 millones carecen de servicios de saneamiento básico. En contradicción con esto, los países con menor acceso incluyen a Haití, a República Dominicana, a Nicaragua, a Perú y a Bolivia. Y Ecuador. Bueno, Ecuador también. Esta es una contradicción entre la abundancia de recursos hídricos y la falta de acceso a agua potable, evidenciando pues problemas no solo de infraestructura como hemos hablado, sino de gestión y de grandes desigualdades económicas. Esto de alguna manera nos puede representar que hay una incapacidad de convertir nuestra riqueza natural en bienes públicos, que es uno de los más significativos desafíos que tiene nuestra región y yo creo que uno de los más importantes barreras para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues es tan sencillo como poder tomarse un vaso de agua. No es tan fácil en todo el mundo, ni siquiera en nuestro país, para todos los colombianos. Esto es Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Juan Manuel Durán en la producción periodística, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan en Caracol Radio. Feliz resto de día.